Hoy sabemos que el Mesías guardó la Torá de una manera perfecta, libre de religiosidad, libre de tradiciones o mandamientos de hombres. Como discípulos de Yeshua debemos seguir su ejemplo, y eso también aplica en relación al calendario hebreo. Muchos podrán pensar que es un tema que no tiene importancia, pero según las Escrituras, el calendario hebreo y las fiestas nos permiten conocer el plan profético del Eterno. Y además es la forma en la que nuestro Padre Celestial desea ser servido cumpliendo sus mandamientos. Por eso debemos preguntarnos cuál fue el calendario que rigió la vida del Mesías. Por eso en este episodio quiero hablarte acerca del calendario caraíta y por qué este calendario es el más apegado a las instrucciones de la Torá. Así que si amas las Escrituras, mereces conocer esta información. Shalom, bienvenido a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torá en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Para aprender acerca del calendario caraíta, debemos saber que el calendario hebreo ha pasado por 3 etapas. La primera etapa del calendario se basaba en la observación del equinoccio de primavera y la madurez de la cebada en estado Aviv, que es cuando da las primeras espigas. Esto para determinar el inicio de los años, y en la observación de la luna para determinar los meses. Es el calendario que se guardaba en el primer siglo en el templo en el tiempo de Yeshua. Sin embargo, también podemos ver que esto cambió en los siguientes periodos. Luego le siguió el periodo talmúdico del siglo I al siglo IV. Se caracterizó por ser un periodo en el que el Sanedrín ya no operaba desde Jerusalén, ya que los judíos fueron expulsados por el Imperio Romano. Fue un periodo de mucha influencia religiosa dentro del judaísmo. Se crearon mandamientos y tradiciones de hombres que se plasmarían en la Mishnah, se plasmarían en el Talmud, documentos que le dieron forma al judaísmo rabínico como la continuación del fariseísmo del tiempo de Yeshua. En este periodo comenzó a proveerse un calendario basado en el cálculo en el que se añadieron las siguientes normas por parte de los rabinos. Número de días fijos para los meses y no regido por la luna. Yom Teruah no debe caer en miércoles, viernes ni domingo. Yom Akipurim no debe caer cerca de Shabbat. El último día de Sukkot no debe caer en Shabbat. Pesach no puede caer en lunes, miércoles o viernes. El inicio del año lo celebran sustituyendo Yom Teruah, 2 días de celebración para Pesach, Shavuot y Sukkot. El inicio del mes dependía de la luna oscura y no de la luna renovada. Estas normas no están en la Torá, son normas humanas, religiosas y tradición de hombres, normas que siguen alterando el calendario original y que hoy en día siguen en operación en el calendario rabínico. Para este periodo talmúdico, los rabinos comenzaron a manipular los testimonios por observación para justificar estas normas añadidas y así validar los arreglos que hacían al calendario. Esto lo vemos en el Talmud Rosh Hashanah 20a, párrafo 16. El tribunal puede intimidar a los testigos a través de un examen riguroso y confuso para que den un testimonio inadmisible sobre la luna nueva que se vio a su debido tiempo, el 30º del mes. Esto es para que la corte pueda agregarle un día extra y la luna nueva será santificada en el 31º día. Talmud Rosh Hashanah 20a, párrafo 17. Tengan en cuenta que todos los días del rabino Yohanan nos enseñaría que los testigos pueden sentirse intimidados para dar un testimonio sobre la luna nueva que no era vista a su debido tiempo. Esto se hizo para que el nuevo mes pueda ser santificado temprano, ya el día 30, aunque los testigos no vieron la luna, puedan decir la vimos. El siguiente periodo fue el periodo post-talmúdico, siglo IV en adelante. Para este tiempo ya no se podía tener un calendario basado en la observación porque ya no se contaba con el acceso a la tierra de Israel. Ya no era posible el avistamiento de la luna nueva o el estado de la cebada en territorio de Israel por la represión de Roma sobre los judíos. Así que fue necesario implementar un calendario totalmente calculado que predijera las fechas e incluyera las restricciones añadidas por los rabinos. Este calendario basado en el cálculo se le llamó calendario de Hillel II, creado en el año 359 después del Mesías, y es el calendario que el día de hoy se utiliza en el sistema rabínico.
El calendario de Hillel II se basa en cálculos matemáticos establecidos hace 1600 años y que tiene integrado una serie de reglas rabínicas que establecen prohibiciones o alteraciones sobre las fechas de fiestas, así como un incorrecto inicio de los meses. Cuando buscas por internet las fechas de las fiestas del calendario judío, ya sea que llegues a una página judía, a una página mesiánica o simplemente el buscador de Google, el resultado que verás está basado en el calendario Hillel II. El problema es que este es un calendario alterado con modificaciones y prohibiciones que no están en la Torá, sino que están ordenadas en el Talmud. Esto quiere decir que el día de hoy el calendario Hillel no es el calendario original, no es el calendario más apegado a las escrituras, no es el calendario que guardó Yeshua. Restauración del calendario. Podemos hablar de una siguiente etapa en la historia. Es una etapa que podemos llamar la etapa de la restauración del calendario y esta inició desde el siglo VIII. Había diferentes grupos judíos que rechazaban los mandamientos rabínicos, rechazaban el Talmud y las añadiduras al calendario. Uno de esos grupos se llamó Ananitas o en hebreo Anaim, que fue un movimiento fundado por Anán ben David. Él fue un líder judío que en el siglo VIII protestó contra el judaísmo rabínico en rechazo al Talmud. En la Enciclopedia Británica sobre Anán ben David dice: en el 770 Anán escribió el código definitivo de su orden, el libro de los preceptos. Su principio unificador es su rechazo de gran parte del Talmud y del rabinato que basaba su autoridad en el Talmud. Para él, solo la Mikra, Biblia hebrea, se considera válida. Anán ben David se dio cuenta que el calendario rabínico no coincidía con la aparición de la luna para determinar el inicio de los meses. Notó que había discrepancias entre el inicio del año de los rabinos y el avistamiento del Aviv. En la Enciclopedia de Religión y Etnias dice lo siguiente: en los siglos VII y VIII, el judaísmo en el este fue perturbado por la aparición de diversas sectas, muchas de las cuales se negaron a reconocer el calendario existente. Uno de sus agresores destacados fue Anán ben David, el fundador del caraísmo, que abandonó el método del cálculo por ser contraria a la escritura y reinstauró la observación lunar. Por supuesto, el judaísmo rabínico tachó de hereje a Anán ben David por no seguir la línea marcada por el sistema rabínico. Sin embargo, podemos afirmar que Anán ben David fue un reformador dentro del movimiento judío y abrió la puerta para que muchos judíos analizaran y escudriñaran el sistema talmúdico en comparación a la Torá para llegar a la verdad bíblica. La Enciclopedia Británica sigue diciendo: después de la muerte de Anán, sus seguidores se establecieron en Jerusalén. Con el tiempo, su movimiento se convirtió en la orden conocida como caraísmo, que también rechazaba la autoridad talmúdica. Con la muerte de Anán, varios grupos judíos antitalmúdicos se unieron y fueron conocidos con el nombre de Benei Mikra. Mikra es la palabra que se usa para referirse a los 24 libros que conforman las escrituras hebreas, así que Benei Mikra podría traducirse como hijos de las escrituras. Con el tiempo, este nombre se contrajo al término Karaim en hebreo o Karaitas, que viene del verbo kara, que significa leer. La Enciclopedia Británica dice sobre caraísmo: los caraítas rechazaban la tradición rabínica, llamaban a la vuelta a la lectura directa de la Biblia, de ahí su nombre que deriva del verbo kará, leer, y está relacionado con el hebreo mikra, escritura. Los caraítas en la actualidad son una corriente del judaísmo muy interesante, ya que se caracterizan principalmente por su rechazo a la tradición talmúdica. Sigue diciendo la Enciclopedia Británica: caraísmo es un movimiento religioso judío que rechazó la tradición oral como fuente de la ley divina y defendió la Biblia hebrea, Tanaj, como única fuente auténtica de doctrina y práctica religiosa. Al descartar el Talmud como una ley hecha por el hombre que sustituyó la Torá dada por Dios, el caraísmo se opuso directamente al judaísmo rabínico. Quiero aclarar algo importante. El hecho de apoyarnos en el calendario caraíta no significa que seamos caraítas o que apoyamos todos los postulados caraítas.
Somos conscientes que ninguna corriente o doctrina está en posesión de la verdad. No compartimos la postura de los caraítas sobre el Mesías, por ejemplo. Esta corriente del judaísmo no cree que Yeshua sea el Mesías. Tampoco cree en la autenticidad del Brit Hadashah, conocido popularmente como Nuevo Testamento. Y estas son posturas irreconciliables con la verdad. Sin embargo, conociendo las instrucciones de la Torá respecto al calendario, puedo decir que estoy de acuerdo con la configuración del calendario caraíta, al basarse en las instrucciones de la Torá sin añadidura o mandamientos de hombres. Gracias a que los judíos caraítas están dispuestos a escudriñar la Torá y rechazar los mandamientos talmúdicos que por tradición se han añadido, es que ahora es posible contar con un calendario más apegado a la verdad bíblica con una fuente judía. El calendario caraíta es la evidencia de que el judaísmo también tiene la posibilidad de auditar sus posturas legalistas y quitar toda levadura de tradición para cumplir con los mandamientos de Adonai. A continuación vamos a ver los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta para saber si estamos guardando el calendario correcto. Método para añadir un año bisiesto. El calendario hebreo original, al ser un calendario lunisolar, depende del testimonio del sol y la luna. El sol determina la duración de un año y el ciclo de las estaciones, y la luna determina el inicio y duración de los meses. Sin embargo, hay una discrepancia entre los dos ciclos. El año solar tiene una duración de 365 días y un cuarto aproximadamente, mientras que el ciclo de 12 meses tiene un total de 354 días. Hay una diferencia de 11 días. Esto quiere decir que cuando se completan 12 meses lunares, aún faltan 11 días para cumplir con el ciclo anual. Si colocamos el ciclo anual representado por los meses del año convencional y las 4 estaciones, y luego colocamos los 12 ciclos lunares, vemos que los ciclos lunares son más cortos. Cuando pase un año habrá una diferencia de 11 días, el segundo año tendremos una diferencia de 22 días aproximadamente, y para el tercer año tenemos una diferencia de 33 días, lo que representa un mes completo. Algo muy importante, las fiestas del Eterno dependen de las estaciones del año y las fases agrícolas, por lo que las fiestas siempre deben caer en las mismas estaciones. La Torá establece que Pesaj debe celebrarse en primavera. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Aviv, primavera, y harás Pesaj a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. Entonces, esta diferencia de 11 días nos presenta un problema. Si no hacemos algún ajuste para compensar los 11 días de diferencia entre el ciclo anual del sol y los meses lunares, Pesaj se celebraría 11 días antes cada año y eventualmente Pesaj se celebraría en invierno, luego en otoño, luego en verano y no se cumpliría con el mandamiento. Entonces es necesario añadir un mes adicional, un mes 13 cada 2 o 3 años, para alcanzar la temporada correcta, equilibrar el ciclo solar y lunar y celebrar las fiestas del Eterno en los tiempos señalados. Para añadir un mes adicional y determinar el inicio de los años, el calendario Hillel y el calendario Caraíta tienen métodos diferentes. Evaluemos cuál es el método más apegado a las Escrituras. El método del calendario Hillel II se basa en un cálculo tomado de Grecia, que a su vez lo tomó de Babilonia, llamado cálculo metónico, para determinar cuándo inician los años y cuándo agregar un año bisiesto. Es un sistema que establece que en un ciclo de 19 años se debe añadir cada segundo o tercer año un año bisiesto, que es un año de 13 meses lunares, teniendo un total de 7 años bisiestos a lo largo de 19 años, y así se va repitiendo el ciclo. Es un cálculo que, si bien tiene cierta precisión, no es perfecto. Hay años en los que puede presentarse un margen de error de un mes para alcanzar el estado de Aviv de la cebada y celebrar Pesaj. Y aunque el sistema rabínico reconoce que la práctica de la Torá es observar el estado de la cebada, el día de hoy es ignorada esta señal para darle prioridad a este cálculo por tradición. En el documento El comienzo del calendario judío dice lo siguiente:
El calendario judío es un calendario lunisolar que consta de 12 meses anuales de 29 o 30 días. Se añade un mes bisiesto adicional de 30 días cada 2 o 3 años, 7 meses bisiestos en 19 años, para un total de 235 meses lunares en 19 años. De esta forma, las festividades judías están siempre en la misma estación y varían menos de un mes en el calendario solar. Además, con el calendario de Hillel II, el mes añadido es un mes fijado en 30 días. Recordemos que la luna determina si un mes debe durar 29 o 30 días. Si ignoramos la luna y fijamos el mes como en el calendario de Hillel II, esto va a afectar la fecha en la que inicia el año y por ende va a afectar la fecha de Pesaj, la fecha de panes sin levadura, la fecha de Shavuot. Estas fechas también se verán afectadas. El calendario caraíta lo que hace es regresar al origen, a las instrucciones de la Torá para conocer cuándo debe añadirse un mes 13 para hacerlo bisiesto. Los caraítas observan 3 señales que son el equinoccio de primavera que activa la siguiente señal, la cebada en su estado de Aviv, que es cuando brotan sus espigas verdes, y la tercera señal es el avistamiento de la primera luna renovada para marcar el primer día del año. Esta práctica es la que se hacía en el judaísmo del primer siglo, hablo del tiempo de Yeshua, antes de que fuera sustituido por el cálculo. Esto significa que cada año, una vez que se han completado 12 meses lunares, si aún no se presentan estas señales, entonces es cuando se añade un mes 13 adicional y el año es declarado bisiesto, y de esta forma se equilibran los ciclos tanto del sol como de la luna. Sanedrín 11b, párrafo 5. La corte puede intercalar un año bisiesto por 3 motivos: si aún no es tiempo de maduración del grano de la cebada, porque aún no hayan madurado el fruto de los árboles, y si el equinoccio de otoño precede a Sukkot. Con 2 de estas señales, el tribunal intercala el año incluso si el tercer factor no se aplica, pero si solo se presenta uno, no se intercala el año. Como vemos, el judaísmo primitivo en sus inicios tomaba como referencia estas señales, el equinoccio de primavera y el grano de cebada. Esto para determinar cuándo inician los años, como era establecido por la Torá. Esta práctica solo la vemos en la actualidad en el calendario caraíta. Rosh Hashanah 21a, párrafo 8. Cuando veas que el invierno se extenderá hasta el 16 de Nisán, y el equinoccio de primavera ocurrirá después del 16 de Nisán, agrega un mes adicional a ese año, convirtiéndolo en un año bisiesto. Procura que la primavera, es decir, el equinoccio de primavera, esté en la parte nueva de Nisán, es decir, la primera mitad antes de Pesaj. Entonces el calendario caraíta no depende de un cálculo fijo, sino que monitorea estas 3 señales establecidas por la Torá para añadir de una manera más precisa un mes adicional y declarar el inicio del siguiente año. El inicio de los meses determinado por la luna nueva. Otro factor que debemos considerar del calendario caraíta es que los meses son determinados por la luna nueva creciente. Cuando en la Biblia leemos luna nueva, no se refiere a una luna oculta u oscura. Puede causar confusión que en la actualidad luna nueva se le llama a la luna cuando está totalmente oscura o que está oculta a nuestra vista. El término correcto usado actualmente es luna nueva astronómica, o también se le llama conjunción. Conjunción porque es cuando el Sol, la Luna y la Tierra están casi alineados, lo que hace que la Luna sea prácticamente invisible. Hoy día a la luna oculta le llamamos luna nueva, pero en la Biblia no es así. En la antigüedad, para el calendario bíblico, luna nueva o Jodesh se refiere a la fase lunar cuando comienza a ser visible, cuando muestra un pequeño rasgo de luz en forma de uña. En hebreo el término es Jodesh, cuya mejor traducción sería luna renovada. Jodesh viene de Hadash, que significa renovar o restaurar. Del mismo término viene Brit Hadashah, que se traduce como pacto renovado o pacto restaurado, conocido popularmente como Nuevo Testamento. Brit es pacto y Hadashah es renovado. Nos habla de un pacto renovado, no un pacto oculto o invisible.
entonces debemos comprender que Rosh Hodesh, o el primer día del mes, es cuando la luna comienza a ser visible. El término actual astronómico sería luna creciente o cóncava creciente, y esa es una de las definiciones de luna nueva en el diccionario de la Real Academia Española. Luna nueva, una de sus definiciones es la luna cuando comienza a ser visible en el cuarto creciente. Te presento evidencia de que la luna que determina el inicio de los meses es la luna visible. Tenemos a Filón de Alejandría, que vivió en el primer siglo. Filón escribió: en el momento de la luna nueva, el sol comienza a iluminar la luna con una luz que es visible a los sentidos externos y luego muestra su belleza a los espectadores. En la antigüedad, el inicio de los meses se determinaba por el avistamiento de la luna nueva creciente. La Mishnah es una evidencia histórica de cómo se santificaba el nuevo mes en el primer siglo antes de que se añadieran cambios y alteraciones. Mishnah Rosh Hashanah 2:5. Había un patio grande en Jerusalén que se llamaba Beit Yasek, y allí se reunían todos los testigos que venían a declarar acerca de la luna nueva, y allí los examinarían el tribunal de 71 jueces, y les prepararían grandes banquetes para que estuvieran dispuestos y acostumbrados a venir y presentar su testimonio. El mecanismo de utilizar diferentes testigos para hacer el reporte del avistamiento de la luna era el más preciso posible en aquel tiempo. El Sanedrín interrogaba a los testigos, evaluaba sus reportes, incluso utilizaban una gráfica propuesta por Gamaliel como estándar para saber si el avistamiento correspondía a Rosh Hodesh, es decir, a la luna nueva creciente. Como ves, esta gráfica es de hecho una evidencia visual de que la luna nueva o Rosh Hodesh es con la luna visible. Mishnah Rosh Hashanah 2:8. Rabam Gamaliel tenía en su habitación superior sobre una mesa y en la pared figuras de las formas de la luna, que mostraba a los más simples preguntándoles: ¿la habéis visto así? Aquí podemos ver que Rosh Hodesh es cuando la luna es visible, no cuando está oculta. Mishnah Rosh Hashanah 2:7. Después de que los testigos hayan sido interrogados y su testimonio aceptado, el jefe del tribunal dice: está santificado, y todo el pueblo responde después de él: es santificado, es santificado. Si la luna nueva no fue vista en su tiempo previsto, la corte no santifica a la luna nueva al día siguiente, porque la corte celestial en el cielo ya la ha santificado, excluyendo la necesidad de la santificación adicional por parte de la corte terrenal. Vemos que la luna debía ser visible para dar inicio al mes, y esa era la práctica que se seguía en el primer siglo. El diccionario del judaísmo en el periodo bíblico dice: el calendario de Gilel II se basó en cálculos fijos, no en el avistamiento de la luna nueva visible como los judíos habían hecho previamente cuando determinaban el comienzo del mes. Todas las fuentes académicas nos dicen de que antes de que se impusiera el calendario calculado o fijo, los judíos dependían del avistamiento de la luna nueva para el comienzo de los meses. Los meses comienzan con la luna visible. No se puede testificar de algo que no se ve. El libro de trabajo teológico del Viejo Testamento dice: el mes comenzaba cuando la media luna delgada de la luna nueva era visible al atardecer. La evidencia de la Torá y la evidencia histórica determina que el inicio de los meses dependen de la luna nueva creciente, que es cuando la luna es vista. Sin embargo, el sistema rabínico en la actualidad toma como inicio de los meses la luna oculta, porque así lo determina el calendario Gilel II. Esto quiere decir que prácticamente todos los meses de este año 2022 del calendario Gilel II estarían iniciando de manera incorrecta los meses, con 1 o 2 días de diferencia, lo que afecta de forma colateral las fechas de las fiestas del Creador. En el artículo El mes judío en la actualidad de la página es.javad.org dice: en el siglo IV, el sabio Gilel II previó la disolución del Sanedrín y entendió que no seríamos capaces de seguir un calendario basado en el Sanedrín. Así Gilel y su corte rabínica establecieron el calendario perpetuo que es seguido hoy. Cuando Gilel estableció el calendario perpetuo, él santificó Rosh Hodesh hasta que el Mesías venga y restablezca el Sanedrín.
Podemos entender que el judaísmo rabínico no está dispuesto a actualizar su calendario, ya que por tradición creen que el calendario de Gilel II tiene toda la autoridad para santificar los meses hasta la venida del Mesías y el establecimiento de un nuevo Sanedrín. En cambio, los caraítas se mantienen fieles al verdadero inicio de los meses y continúan con el método de observación astronómica de la luna nueva y la observación de la espiga de la cebada en las coordenadas de la tierra de Israel. La cuenta de Homer para Shavuot. Otra importante diferencia entre el calendario de Gilel II y el calendario caraíta es en relación a la fecha de dos fiestas, la fiesta de Omer Reshit, que son las primicias, y la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, mejor conocida como Pentecostés. El Eterno instruye en su Torá que el día que se celebre Omer Reshit comienza un conteo de 50 días para saber cuándo se conmemora la fiesta de Shavuot. Es decir, Omer Reshit y Shavuot están conectados por 50 días o 7 semanas completas. La pregunta es, ¿cuándo comienza exactamente el conteo? Veamos lo que nos dice la Torá. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, esto en hebreo es Omer Reshit, de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai, para que seáis aceptos el día siguiente del Shabbat la mecerá. El Omer Reshit se trata del primer fruto de la tierra que es ofrecido como primicias en el templo. Se presentaba como el primer montón de la cosecha de la cebada. Aquí nos dice que la gavilla deberá mecerse delante de Adonai el día siguiente del Shabbat. La pregunta clave es, ¿cuál Shabbat? En el calendario de Gilel II, el del judaísmo rabínico, creen que el Shabbat mencionado se refiere al primer día de la semana de panes sin levadura, que es el 15 de Aviv. Entonces, Omer Reshit sería al día siguiente, el 16 de Aviv. Esto quiere decir que, sin importar el año, el inicio del conteo del Omer siempre será el 16 de Aviv. En consecuencia, Shavuot todos los años se celebrará el 6 de Sivan, que son 50 días después. La interpretación rabínica es que estas dos fiestas tienen fechas fijas, lo que es contrario a la Torá, porque la Torá no da una fecha fija para celebrar estas fiestas. Esa es la postura que hasta el día de hoy se mantiene en el calendario judío rabínico. Permíteme tomar un ejemplo del año pasado, el año 2021. Según el calendario Gilel II, Pesach se celebró el 28 de marzo y fue un domingo. Al día siguiente se celebra entonces Omer Reshit, según la interpretación rabínica, el lunes 29 de marzo. 50 días después se celebra Shavuot el lunes 17 de mayo. Esta interpretación rabínica presenta los siguientes inconvenientes. Omer Reshit debe celebrarse al día siguiente de Shabbat. Shabbat es el nombre que el Eterno le da al séptimo día. Pero en este caso, Omer Reshit se celebró un lunes, que es el segundo día de la semana, por lo que no es el siguiente día de Shabbat. Aunque los rabinos interpretan que al día siguiente de Shabbat se refiere al siguiente día de Pesach, la escritura no le llama Shabbat a ese día, sino simplemente Pesach o primer día de panes sin levadura. Otro inconveniente de esta interpretación es lo que leemos en Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día que ofreciste la gavilla, Omer, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat contaréis 50 días. Aquí hay dos criterios que son muy importantes. Dice que deben ser contadas 7 semanas completas y que el conteo termina al día siguiente del séptimo Shabbat. Según la interpretación rabínica, este principio no se cumple, ya que si regresamos al ejemplo, la última semana no es completa, solo son 2 días, el primer día de la semana o domingo y el segundo día de la semana lunes. Además, la Torá también nos dice que el conteo del Omer termina al día siguiente del séptimo Shabbat. Como vemos en el ejemplo, el judaísmo rabínico terminó el 17 de mayo, un lunes, y es evidente que no fue después del Shabbat, por lo que la interpretación rabínica no es la interpretación correcta. Ahora veamos la interpretación del calendario caraíta.
El calendario caraíta considera la expresión el día siguiente de Shabbat como el día siguiente del Shabbat semanal que haya caído después de Pesaj. Esto quiere decir que la fiesta de Omer Reshit no tiene una fecha fija, justo como la Torá lo instruye. La Torá no instruye una fecha fija y al ser un día después de Shabbat, será una conmemoración que siempre caerá en el primer día de la semana. Si el Creador hubiera deseado establecer Omer Reshit el 16 de Aviv o Shavuot el 6 de Sivan como en el calendario rabínico, simplemente lo hubiera instruido así en la Torá. Pero no fue así. El Eterno dio instrucciones dinámicas para estas dos fiestas, por lo que las fechas se moverán dependiendo de cuándo caiga Shabbat en la semana de panes sin levadura. En el calendario caraíta del 2021, Pesaj y el comienzo de panes sin levadura fue el 29 de marzo, lunes. El Shabbat semanal después de esa fecha fue el 3 de abril, por lo que el día siguiente se celebró Omer Reshit, el 4 de abril, siendo el día después de Shabbat. Y 50 días después, Shavuot se celebró el 23 de mayo, en un día después de Shabbat, cumpliéndose 7 semanas completas y además es el día siguiente de Shabbat. Esta interpretación es la más apegada a las escrituras y solo es seguido por el calendario caraíta. La muerte y la resurrección confirman el calendario. La muerte y resurrección del Mesías es una confirmación de la interpretación caraíta respecto a cuándo celebrar Omer Reshit y Shavuot. Hoy sabemos que las fiestas del Eterno, instruidas en su Torá, representan la vida y la obra del Mesías Yeshua. Son fiestas proféticas que anuncian al Mesías. Tenemos Pesaj, que se celebra el 14 de Aviv. Yeshua muere entre las 2 tardes del miércoles 14 de Aviv, cumpliendo la Torá al dar su vida como el Cordero de Pesaj. El jueves 15 de Aviv comienza la fiesta de panes sin levadura, esto es que somos limpiados del pecado por el sacrificio del Mesías. Yeshua permanece en la tumba 3 días y 3 noches. Esto quiere decir que Yeshua resucita al final de Shabbat. Así, Yeshua cumplió con esta fiesta, ya que al resucitar al final del Shabbat estaba listo para ser presentado como Omer Reshit al día siguiente de Shabbat. Por eso Yeshua se apareció a los discípulos en el primer día de la semana y dijo lo siguiente. Juan 20:17. Yeshua le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. El primer día de la semana fue presentado ante Adonai como primicias de la resurrección, en cumplimiento del Omer Reshit. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, el Mesías como las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Si el Eterno hubiera querido establecer fechas fijas para Omer Reshit y Shavuot, como lo interpretan en el judaísmo rabínico, lo hubiera hecho sin problema, como sucede con otras fiestas. Veamos cómo están determinadas las fiestas. Todo comienza con la primera luna nueva del año. Esta primera luna renovada es el primer día del año bíblico y a partir de ahí podemos configurar las fechas. La luna renovada aparece el 1 de Aviv. Luego tenemos la preparación de Pesaj el 14 de Aviv o Nisan, esto es 14 días después de la primera luna renovada del año. Pesaj o panes sin levadura es el 15 de Aviv o Nisan. En el caso de Omer Reshit no tenemos una fecha fija, dice que es al día siguiente del Shabbat que cae durante la fiesta de panes sin levadura. Shavuot tampoco tiene una fecha fija, pero deriva de Omer Reshit, ya que se celebra 50 días después de Omer Reshit. Yom Teruah tiene fecha fija, el 1 de Tishrei o el séptimo mes. Yom Kippurim es el 10 de Tishrei o el 10 del séptimo mes, y Sukkot es una fiesta que va del 15 al 21 de Tishrei. Omer Reshit y Shavuot son las únicas fiestas que no tienen fechas definidas. El Creador permitió que estas dos fechas no fueran fijas, sino dinámicas para que se ajustaran a la fecha de muerte y resurrección del Mesías Yeshua, y cumplir de forma profética con lo que está establecido en la Torá. El calendario caraíta podemos decir que es el más preciso en cuanto a las instrucciones de la Torá y en cuanto a la observación astronómica de la luna y el sol. Por supuesto,
Siempre es importante escudriñar cada año las fechas por si llegan a presentar alguna alteración, especialmente por el conteo del Omer, ya que los caraítas, al no tener la revelación de Yeshua como el Mesías, en ocasiones la fecha en la que inician el conteo no corresponde con el testimonio de la muerte y resurrección del Mesías, y esto sucede por ejemplo en este año 2022. El conteo del Omer del calendario caraíta lo inició igual que en el calendario de Gilel II, por eso hemos ajustado el conteo del Omer según el testimonio de Yeshua para este año. Actualmente tenemos la responsabilidad de actualizar los principios que rigen nuestra fe, darle prioridad a la verdad y no a la tradición. Hoy en día, cada vez somos más las personas que el Creador ha puesto en nuestro corazón a aprender la verdad bíblica sobre sus mandamientos y especialmente conocer sus tiempos señalados, conocer el calendario original, el calendario hebreo del primer siglo. Y nuestra mejor referencia para guardar la Torá no está en el sistema rabínico, sino en el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua. Hemos llegado al final, te invito a descargar la infografía que diseñamos con las fechas de fiestas corregidas. Puedes analizar esta infografía y compararla con las escrituras. Asimismo te comparto en la descripción el calendario caraíta para que puedas descargarlo y conocerlo. Ya lo comentaremos en un próximo episodio. Por el momento es todo. Todá Rabá por ser parte de Hazak Ve Ematz. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.